Buenas noches, licenciada. Buenas noches, oyentes. El día de hoy vamos a hacer una entrevista sobre los casos de homicidios y las distintas leyes que actúan en estos. Vamos a entrevistar al abogado Mateo Ramos Núñez y vamos a empezar con algunas preguntas. La primera es, ¿ha tenido algún caso como estos en su carrera o ha oído de alguno de alguna persona cercana? Pues sí, Gregory, muchas gracias por este espacio y esta entrevista, de igual manera a tu compañero Hernán. Y respondiendo a tu primera pregunta, no, actualmente no he tenido un caso, pero sí hay casos mediáticos acerca de lo que son los homicidios y va también de la mano con lo que sería el tema de la criminalidad en la actualidad en nuestro país. Ya. La siguiente es, ¿qué tan comunes se han vuelto estos casos en el último tiempo? Bueno, como ya lo había manifestado, en este tiempo en donde existen muchos más derechos para las personas y para los criminales en sí, y de igual manera el COIP al, al tener presente leyes que no son muy exigentes a la hora de de imponer una pena, esto se vuelve muy común y de igual manera también en la cultura y la sociedad en la que vivimos actualmente, que prácticamente se está llegando a un estado no no solo físico, sino mental en el que las personas están cayendo y pueden llegar a cometer ciertos actos o crímenes en contra de la humanidad de otras personas. Eso es muy importante. La siguiente sería, ¿cómo se debe de indemnizar a la familia de una víctima? Bueno, hay indemnizaciones en su mayoría que son de ámbito económico y de igual manera de ámbito psicológico, pero creería yo que ante la vida de una persona pues es irreparable. Pero según la ley, según nuestra ley y legislación, existe reparación tanto económica como psicológica para los familiares de las víctimas. Ok. La siguiente es una un poco más personal sobre cómo reaccionaría usted si se enterara que el cliente al que defiende realmente fuera culpable. Pues en cuestión a aquello, reaccionaría de una manera pues tranquila, paciente y de igual manera brindando mis servicios porque ante todo soy un profesional del derecho, el cual debe velar por los derechos e intereses de mi cliente siempre y cuando buscando la verdad y la justicia. Ujú. La siguiente es algo sobre una pregunta similar, pero con respecto a qué debe de hacer si realmente es su cliente culpable legalmente, o sea, ¿qué debe de hacer? Primero asumir la defensa, ¿no? Y recabar la información necesaria acerca de los hechos, porque debido a esto, de igual manera, existen muchas fallas dentro de la justicia, cuando no se recaban todos los hechos necesarios para que se pueda llegar a la justicia como tal. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es recabar toda esta información para asumir la defensa de un presunto, porque antes de una persona no puede ser juzgada, ¿no? Entonces es un presunto culpable y no se le puede tratar de igual manera como ya una persona que pueda ser culpable. Eso solo lo dictaminaría la justicia, en este caso un juez. Ya. La siguiente es un consejo que sería cómo deberíamos actuar las personas normales si se enteraran de que alguien es culpable, qué clase de procedimiento deben de seguir. Pues primero, eh, bueno, en este caso, informar a a las autoridades correspondientes, en primer lugar, si se encuentra en el lugar de los hechos, a la policía, y pues si es una persona
que vio o supo algo de este hecho o crimen, informarlo y denunciarlo en la Fiscalía General del Estado. Ujú. Ya. La siguiente es una de si ha habido o ha visto alguna clase de caso así. ¿Cuáles ha visto? ¿O qué clase? Bueno, actualmente, Gregory, existe lo que es el homicidio culposo, o bueno, en este caso sería homicidio doloso, pero más entrando a la rama de lo que sería el femicidio, ¿no? Hemos visto varios casos muy conocidos actualmente en cuestión de femicidio. Uno de los más conocidos, pues, eh, fue por parte de un miembro de la policía hacia su esposa y en el cual, pues, esto lleva a concientizar a toda la población y a la gente de qué es lo que está pasando en cuestión a los homicidios y en este caso a los femicidios que comúnmente en este último tiempo se han estado pronunciando en mayor número. Ya. La siguiente es, ¿cómo es que buscan alguna clase de sospechoso y a dónde se le traslada? Bueno, primero, al realizar las investigaciones y la investigación previa a una persona, a un presunto, pues, culpable o actor de cualquier delito, lo primero que se le hace es procesarle, ¿no? Y en este caso es realizar una detención previa, en la cual el sujeto va a estar bajo custodia de las autoridades, en este caso en un centro de privación de la libertad y mediante el transcurso del proceso y en el trabajo que realiza el fiscal en la investigación previa, recabando todos los objetos, todo, las fotografías y los elementos que conforman para pues, calificar el delito antes de llamar a juicio y que de esta forma se pueda determinar si es culpable o no la persona. Pero mientras tanto, si la persona se encuentra en el lugar de los hechos, esta es retenida para que pueda, si es culpable, pues se continuará dictaminando su sentencia y cumplirá su pena, su condena. Pero mientras esté en investigaciones, el sujeto no podrá, de cierta forma, darse a la fuga o huir. Entonces, por esta razón, se tiene que tener al presunto culpable bajo custodia, en este caso, en privación de libertad. ¿En qué sitio y entidad del gobierno es encargado de estos casos? El encargado de estos casos es la Fiscalía General del Estado y pues sus diferentes, eh, sus, por así decirlo, sus diferentes jurisdicciones, ¿no? En cada provincia existe eh, una fiscalía en la cual se conocen cada uno de estos hechos. ¿Cómo deberíamos de tratar a la familia de los afectados emocionalmente o en términos así? Como ya lo había manifestado, siempre existe una reparación integral y el Estado es quien en todo este proceso legal se encarga de proteger a las víctimas y a los familiares de las víctimas, Ya, ayudándoles o brindándoles ayuda psicológica que puede ser de mucha ayuda. ya. Ah, ¿qué es lo que más le ha llegado de sorprender de esta clase de casos judiciales? Muy buena la pregunta, Gregory, y es el actuar de las personas que cometen este tipo de hechos, ¿no? Porque son tipos de hechos muy sangrientos en los cuales se afecta a un bien jurídico protegido que es la vida humana. Y Ya, pues es terrible como privan de su derecho máximo a las personas y a personas de bien, ¿no? Que no están haciendo o realizando algún acto mal. ya. Sobre una pregunta de su trabajo sería, ¿cómo es que usted elabora las defensas a algún acusado en este caso o cómo lo haría?
Primero, pues como en alguna pregunta ya lo había manifestado, hay que recabar los hechos y de igual manera, en cuando se asume el caso de una persona, siempre hay que analizar todo, todo en cuanto a los hechos y la temporalidad de, de lo que ha sucedido. Y de cierta forma, de igual manera, proteger al cliente y de igual manera proteger sus derechos, ¿no? Porque tampoco puede ser privado de la libertad sin razón alguna. ¿Qué clases de indemnizaciones económicas o psicológicas se le da a no, una persona acusada falsamente, a alguien que no sea realmente culpable? Bueno, en este caso, la reparación económica sí se puede llegar a dar, pero en la mayoría de casos se llega a dar lo que son pues las disculpas públicas, que es un tipo de reparación, ¿no? Para reparar el buen nombre de una persona en el caso de que ésta sea acusada de una forma tal en la que no haya cometido el crimen. Ya. Sería también, ¿cuántos años puede enfrentar un culpable? ¿Cuántos años puede enfrentar en cárcel o en prisión? Eh, bueno, aproximadamente según el COIP, se enfrentaría a una pena de 10 a 14 años, dependiendo de igual manera si la gravedad del crimen, ¿no? Si tiene agravantes. Como por ejemplo, un agravante sería pues el ataque a una persona que pertenezca a un grupo de atención prioritaria, ¿no? Niños, niñas, adultos mayores, discapacitados, etcétera. Ya. Y una última pregunta de esto sería, ¿considera que el sistema tal como está bien o debería de cambiar? Y si pudiera cambiarlo, ¿qué cambios daría? Considero que hay muchos errores y en lo que se tendría que cambiar o mejorar serían las reformas acerca de la Constitución y del COIP principalmente, ¿no? Porque existen penas o existen ciertas arbitrariedades en las cuales se benefician ciertas personas, ¿no? En este caso, personas que sí cometen los crímenes, que sí cometen estos actos atroces y que son impunes, ¿no? Es un delito impune, es un hecho impune que no, que la justicia nunca llega a revelar todo lo que aconteció y nunca llega hacia la verdad. Muchas gracias por esto. Nos ha ayudado a entender algo del tema y supongo que realmente esto es increíble como mucha gente está dispuesta a hacer esta clase de cosas por simplemente enojos o situaciones así. A continuación, mi compañero seguirá con algunas preguntas personales de él. Gracias a ti, Greg. Buenas noches, estimado público. Mi nombre es Johnny Chango y somos estudiantes de la Unidad Educativa Leonardo Murialdo. ¿Me permitiría hacerle unas preguntas acerca del el tema que nos ha tocado ahorita, que son los homicidios en el Ecuador? Ah, perfecto. Uno, ¿podría explicar la definición y clasificación del homicidio en el Código Penal? Hola, Hernán, mucho gusto y muchas gracias por tu pregunta. Bueno, sí, en el Código Orgánico Integral Penal está tipificado en el artículo 144 lo que es el homicidio y artículos siguientes en lo que sería el femicidio, parricidio, etcétera. Y bueno, la definición, el homicidio se define como el acto. Mil disculpas. El homicidio se define como el acto de quitar la vida a otra persona por acción o omisión, protegiéndose como bien jurídico la vida humana de cada una de las personas. Y pues se divide
en dos grandes rasgos. El homicidio simple, que vendría a ser el doloso, y el homicidio culposo, que vendría a ser por negligencia. Mm, otra pregunta, ¿cuáles son los principales tipos de homicidio y cómo se diferencian? Tiene el micrófono apagado. Perdón. Son dos los principales tipos de homicidios que se encuentran. El uno es el doloso, como ya lo había dicho, y el homicidio culposo. El doloso se le encuentra en la manera de actuar de las personas, ¿no? Sin ninguna circunstancia o, o sin ninguna justificación, ¿no? Que por ejemplo una persona va y ataca a alguien y termina con su vida sin razón alguna. Y existe también el homicidio culposo, que en este caso, por ejemplo, a que ellos se enfrentan los médicos o también personas en materia de tránsito, ¿no? Que llevan o transportan a otras personas y pues al sufrir un accidente hay ciertos heridos y también algunos fallecidos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos que define un homicidio doloso? Listo, los elementos del homicidio doloso son la conducta típica, que es la acción u omisión que cause la muerte a otra persona, y también existe el otro elemento que es el dolo, que es el conocimiento y voluntad de causar la muerte, la que exige que el autor se represente el resultado letal y lo acepta o lo quiere. O la siguiente pregunta, prosigamos. ¿En qué se diferencia el homicidio doloso y el culposo en intención y responsabilidad? El, El homicidio culposo, en este caso, en responsabilidad, sería, como ya lo había dicho en un ejemplo, la responsabilidad que tiene un médico acerca de la vida de una persona, ¿no? Y en cuanto al doloso, pues hay cierta, irresponsabilidad bueno, no existe la responsabilidad, pero en este caso vendría así la intención de una persona de hacer daño a otra, quitándole o privándole de su vida. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la sentencia menor en estos casos? La sentencia menor es de 1 a 3 años. En esto, bueno, sí, en el caso del homicidio culposo, cuando un médico falla realiza una mala práctica médica y una persona resulta eh, muerta o fallece de aquello. Pero en cuestión a lo que sería el homicidio doloso, en ese sí vendría a ser una pena privativa de libertad de 10 a 15 años, más o menos, según el COI. Em, ¿Qué circunstancias pueden agravar la pena por homicidio y cómo se evalúan? Bueno, principalmente, como lo había manifestado, existen, por ejemplo, agravantes como el ataque a personas de grupos de atención prioritaria, como por ejemplo el eh, privarle de su derecho a la vida a un niño, el atacar a una persona con discapacidad. Estas son agravantes, ¿no? Y se van midiendo de acuerdo al hecho cometido y el cual haya provocado algún abuso de superioridad, alevosía o ensañamiento. Prosigamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se evalúa el parricidio y qué penas se ponen? Se ponen. Listo. El parricidio se configura cuando la persona da muerte a un familiar. En este caso puede ser un ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente o hermano, existiendo siempre en este caso un vínculo familiar. Y el COIP lo trata como homicidio agravado o asesinato por parentesco, lo que
puede llegar a existir o configurarse una pena de 22 a 26 años más o menos de privación de libertad. Claro. La siguiente pregunta es, ¿cómo se castiga el feminicidio y qué medidas de prevención se pone? El, el femicidio se castiga con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años más o menos. De 22 a 26 años más o menos. Y en este caso se realizan campañas, ¿no? Para que no exista mucho más maltrato hacia las mujeres y de igual manera que esto no conlleve hacia la muerte de las mismas. Ok, si esas son todas sus preguntas o tiene alguna más. No, ninguna pregunta. Para todo. Una cuestión. ¿Usted cuál cree que es el motivo en el que o por el cual hacen un homicidio o cometen un homicidio? Bueno, muchas de las veces existe un homicidio involuntario, ¿no? En el cual eh, existe alguna pelea entre dos personas y una de ellas eh, realiza un golpe, un mal golpe o realiza un golpe con algún objeto contundente, lo cual pues pasa a configurarse el homicidio, ¿no? La muerte de la otra persona. Otra pregunta. ¿Usted en un homicidio, qué haría Eh, de homicidio? en un homicidio, lo primero que haría sería informar a las autoridades acerca del crimen, ¿no? Es lo que deberíamos hacer todos para así llegar a la justicia. Bueno, a continuación se va a despedir primero mi compañero y gracias por la información. Bueno, Gracias. después de todo esto hemos entendido que en estos procesos está es bastante calculado cómo se deben de castigar, cómo se debe de intentar evitar estos casos, cómo mucha gente esto no solo le podría interesar, sino debe de saber porque en cualquier momento le podría pasar a alguien cercano en sus respectivas familias, tener cuidado con quién interactúas, con quién dejas en el caso de gente mayor, con sus hijos, o tener cuidado en todo caso. Bueno, muchas gracias por ayudarnos con esto. Esta información será útil para nuestra respectiva actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, y espero la información les haya servido de mucha ayuda y puedan compartirla también con sus demás compañeros. Muchas gracias.